La historia de la silla es menos antigua de lo que su utilidad nos pueda hacer pensar. Las primeras sillas de las cuales se tiene conocimiento provienen de Egipto, cuyo mobiliario fue de concepción zoantropomórfico. Esto lo observamos principalmente en las patas de las sillas, las cuales lucen como las de un león u otro tipo de felino cuyas patas terminan en garras. Existen dos tipos principales de sillas, el asiento trono y la silla ceremonial. En la primera, eliminarían al león casi en su totalidad y solo conservarían las cuatro patas, en el mismo sentido hacia donde miraba el faraón. La segunda, conserva las cabezas y cuerpos de los felinos e incorpora apoyabrazos. Las patas de los leones presentes en ambos diseños estaban sustentados con unos apoyos en forma de estípite, que hacían que las mismas no tocaran el piso, pretendiendo así separar físicamente al león sagrado de la tierra. En los respaldos se reflejaba la estructura mítica cosmogónica politeísta, pues eran tallados con jeroglíficos y representaciones de dioses en escenas religiosas. Aplicaron también materiales preciosos como el oro y el marfil, solo con un valor estético. La madera era traída desde Siria y Fenicia. Uno de los elementos característicos del mobiliario de este periodo fue la utilización del puntal, tal cual lo apreciamos en los asientos de Tutankamón. Asimismo, las chambranas eran sumamente importantes, pues simbolizaban la unificación de los antiguos imperios con los nuevos. En Grecia, las citas tenían influencias orientales y egipcias. En su mobiliario encontramos principalmente dos versiones de citas. La primera es conocida como clismos, con sus características patas y respaldo curvos. Se lo considera un mueble de género femenino. Por otra parte, el difros era un asiento sin respaldo, tipo taburete con patas en X. En Roma se conoce que las sillas eran comúnmente utilizadas por los ediles, quienes llevaban un curul considerada la silla del alto magistrado. Su uso era netamente jurisprudencial e institucional. En el periodo bizantino se destaca el trono del obispo Maximiano de Rávena, perteneciente al siglo VI. Esta especie de silla hecha de marfil contiene 10 escenas de la vida de José que adornan los paneles de los costados. La silla Lis XIII fue morfológicamente cargada y pesada, perteneciente a la transición del Renacimiento barroco. Fue un mueble cortesano, realizado principalmente en madera de roble. La introducción más importante en cuanto al mobiliario estuvo en las columnas salomónicas con fuste helicoidal. Las extremidades en sus terminaciones que tocaban el piso poseían la típica forma de bolo aplanado. Tenía chambranas en clásica H y solía decorarse con hojas de acanto, olivo y laurel. A este mobiliario se lo considera de género recto masculino. Asimismo, la silla Luis XIV fue un estilo potente, suntuoso y propiamente barroco. Eran generalmente más anchos que los de corte Luis XIII, con el objetivo de ser capaces de albergar los voluminosos trajes de época. El mobiliario Luis XIV presentó un predominio de la curva S, con patas cabriolé sujetas por chambranas en H o en X serpenteada, terminadas en forma de garra de león, con un pequeño estípite y hojas talladas en la rodilla. Los apoyabrazos tenían volutas, con las ya conocidas hojas de acanto y de olivo. Los respaldos solían terminar en su parte superior en un frontón tallado. Algunos modelos alcochados ya no presentaban chambranas, lo que anticipaba al estilo Luis XV. A Luis XIV se lo considera de género curvo masculino, por su morfología pesada. La suite Luis XV fue un estilo refinado y elegante propiamente rococó. Sus patas cabriolé estiradas en forma de S estilizada es el elemento más característico de este estilo, pues representa el dinamismo en movimiento. Aquí desaparecerá la chambrana por necesidad estética. En los respaldos es frecuente la concavidad para hacerlos más cómodos. El Luis XV fue morfológicamente liviano, por lo que se lo considera de género curvo femenino. Asimismo, la silla Luis XVI fue un estilo aristocrático y recatado. Es considerado igualmente femenino, pero recto. Sus patas poseían acanaladuras. Generalmente era realizado en caoba y nogal, y sus respaldos eran de forma rectangular oval con brazos cortos. La silla Reina Ana fue un estilo de clase media, de gustos sencillos. Estos poseían el típico respaldo de pala en forma de violín, siendo esta su característica más sobresaliente. Las patas delanteras eran en forma de cabriolé y con un motivo tallado en la rodilla, generalmente una concha. En algunos casos presentaban barrotes tipo chambranas, siendo la más característica aquella en forma de H. Las patas traseras eran generalmente lisas. Asimismo, la silla Chippendale era muy parecida a la silla Reina Ana, pero
Su estilo respondía al espíritu burgués, ilustrado y decimónico. Generalmente era hecho en caoba. Como se mencionó, conservaban muchas de las características de la cita Reina Ana, como la pala de respaldo calado en celosías. Conservaban la tradición de la pata delantera cabriolé con patas traseras distintas a las delanteras. Su asiento era tapizado, sujetado con una hilera de tachuelas con cabeza decorada. Hallamos versiones con o sin chambranas en H totalmente rectas debido al predominio de la linealidad mobiliaria de la época. La cita número 14, Tonet. Lo que destaca de esta silla es la idea en sí, pues fue elaborada con la visión de producción en masa a bajo costo, de fácil transportación y cómodo almacenamiento. Eliminaría los problemas relacionados a la necesidad de efectuar ensambles y perforaciones, ya que sus partes se atornillaban tras el proceso de montaje. La silla Sir Arthur McMurdo. Su diseño era simétrico, naturalista, con las características líneas ondulantes del Art Nouveau. Generalmente eran hechas de caoba y su tapizada de cuero. La silla Calvet, como la silla de Arthur McMurdo, fue igualmente Art Nouveau, hecha por Antonio Gaudí. Su característica principal fue la organicidad, intentando expresar lo nuevo en un lenguaje de lo viejo. Los brazos y las patas de la silla se asemejan a las extremidades de un insecto o a una estructura esquelética. Los sutiles concavidades del respaldo en forma de corazón y el asiento circular sugieren una tensión ergonómica. La silla Hill House, diseñada por Charles Mackintosh, fue hecha para un dormitorio de la residencia privada Hill House. Esta silla fue fabricada en madera de fresno lacada en negro y su versión original consta de un asiento tapizado en terciopelo blanco. Su rasgo más característico es su respaldo alargado en forma de escalera de 1.4 metros de altura. La silla Mackintosh está considerada como uno de los primeros diseños del movimiento moderno. El objetivo de la misma nunca fue funcional, sino decorativo. La silla Red and Blue fue una silla diseñada por Gerrit Rietveld. La búsqueda de la expresión de la estructura matemática y la armonía de la naturaleza eran algunos de los objetivos que perseguía este diseño. Esta silla está compuesta por dos planos rectangulares simples, uno rojo y otro azul, que se apoyan de forma independiente sobre una estructura negra. Concebida para producirse en serie, aunque nunca se la llevó en sí a su fabricación industrializada. Se considera como una pieza decorativa más que funcional. Debido a la linealidad de la silla y al uso de los colores amarillo, rojo, azul y negro, se considera que Rietveld fue en gran parte influenciado por Piet Mondrian. La silla Vasily fue una silla diseñada para el pintor Kandinsky por Marcel Breuer. Se dice que el diseño fue inspirado en el manillar de una bicicleta. Está hecha de tubos de acero cromados sin costuras, lo cual era algo muy innovador para la época. Su tapiz es de cuero, y a pesar de que su diseño fue originalmente pensado para una casa, hoy su uso es principalmente en oficinas. La Chaise Longue. Le Corbusier diseñó esta silla en colaboración con Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. Esta silla tiene una inclinación variable con una estructura en tubo de acero cromado. La base está hecha de chapa y tubo de acero lacado con pintura negro mate. Tanto la estera como el reposacabezas son de espuma de poliuretano con revestimiento de piel. La silla Barcelona, igualmente de la década de los 20, fue creada por el famoso diseñador de la Bauhaus, Mies van der Rohe. Es una pieza de líneas sencillas, elegantes, discretas y armoniosas. Es un icono de la modernidad y simplicidad. Se especula sobre cuál fue la fuente de inspiración para esta pieza, ya que bien pudieron haber sido las sillas plegables del Antiguo Egipto o las curules, que los utilizaban los magistrados romanos. La silla Barcelona fue concebida para convertirse en un trono moderno, ya que su uso fue destinado para los monarcas españoles en la inauguración de una exposición. Como complemento a la silla se diseñó un escabel con el mismo esquema de tijera. En la década de los 30 aparece la silla Zigzag de Gerrit Rietveld. La sencillez de esta silla y el uso de un solo material, que era madera de cerezo, puede interpretarse como una respuesta a la recesión económica de la época, utilizando solo 4 elementos unidos con un sistema de articulación de juntas triangulares que mantienen la rigidez. Se mantiene la simplicidad visual que aparenta tener un complejo proceso de construcción. La Burial Chair, diseñada por Frank Lloyd Wright,
de 1937, basándose en un modelo de 1904 para la vivienda de Herbert Johnson, es una silla formada por dos piezas, una estructura semicircular que incluye las patas y los reposabrazos y un asiento circular revestido de cuero. Algunos críticos opinan que la Barrel es una obra de arquitectura más que un mueble. La silla Ames-Dar, diseñada por el matrimonio Ames, Charles y Ray. El éxito de esta pareja de diseñadores residió en crear mobiliario de calidad y diseño a precios razonables, por lo cual sus diseños ganaron el segundo puesto en un concurso internacional de diseño de muebles low cost organizado por Nelson A. Rockefeller, el entonces presidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La silla Ames fue reconocida por su innovación en la base, ya que esta permitía ser utilizada en varios entornos, como el hogar o la oficina. Era suficientemente versátil como para adaptarse perfectamente a las necesidades de los consumidores. La Coconut Chair, igual de los años 50, fue diseñada por George Nelson. Se ha convertido en un ícono del diseño del siglo XX. Se trata de un diseño simple y orgánico inspirada en la silueta de un coco. La silla es cómoda y da libertad de movimiento a su usuario, lo que la hace perfecta tanto para el hogar como para la oficina. La Coconut Chair está formada por una pieza de plástico recubierta en cuero, la cual está sustentada por tres patas formadas por tubos de acero inoxidable. La Swan Chair fue la silla icónica de Arne Jacobsen para el interior de la Radisson SAS Royal Hotel. Este sillón fue una innovación tecnológica sin líneas rectas, curvas solamente, y un armazón de material sintético sobre una base giratoria de aluminio en forma de estrella, acolchado con espuma vulcanizada en frío y tapizado en tela o piel. El trabajo de Arne Jacobsen se inscribe dentro del modernismo danés, que cobró relevancia tras la Segunda Guerra Mundial. La clásica Pantone Chair fue diseñada por Werner Pantone en 1959. Sin embargo, su producción en serie iniciaría en 1967. Fue la primera silla de plástico fabricada en una sola pieza. El confort de esta silla se debe a la combinación de una estructura de tipo cantilever, una línea antropomórfica y un material ligeramente flexible. Puede utilizarse de forma individual o agrupada y es adecuado tanto para espacios cerrados como para su uso al aire libre. Está hecho de polipropileno teñido 100% reciclable con un acabado mate. En los años 60 destaca la Polly Side Chair. Esta silla diseñada por Robin Day fue lanzada en 1963 tras 3 años de desarrollo. El propileno se inventó en 1954, pero no se había utilizado antes en la industria del mueble, por lo que Robin Day y Hill desarrollaron asientos utilizando este nuevo material duradero y rentable en colaboración con la empresa petroquímica británica Shell. El concepto de diseño de Robin Day incluía elementos clave como fijaciones ocultas, un borde completamente enrollado para agregar resistencia y una variedad de bases que le daban a la silla el potencial de atraer a una multitud de mercados. La Ball Chair fue diseñada por Eero Aarnio en 1963. Debutó en la Feria del Mueble de Colonia en 1966. Este es uno de los clásicos más famosos del diseño finlandés, lo que llevó a su diseñador a ser reconocido internacionalmente. La Ball Chair se puede encontrar en las colecciones de museos de diseños de todo el mundo y ha protagonizado varias películas, videos musicales y portadas de revistas. La Ball Chair está fabricada en fibra de vidrio y tapizada con tejidos de 12 colores para escoger. La Plia Folding and Stacking Chair fue creada por el diseñador italiano Giancarlo Piretti en 1967. Su diseño es simple, elaborado en base de acero cromado, aluminio fundido y plástico ABS. La butaca Sacco. Los diseñadores italianos Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro inventan la butaca Sacco en 1968, simbolizando una ruptura sin precedentes de la tradición de los asientos. Los años del pop art trajeron una renovación importante en el mobiliario, que tuvo un fuerte exponente en el movimiento italiano del anti-design. Este movimiento, que tuvo lugar entre los años 1965 y 1976, se caracterizó por rebelarse contra el modernismo y el funcionalismo alemán. Debido a que la butaca Sacco no tiene forma fija y su relleno suelto le permite asumir casi cualquier forma, se amolda a los contornos del cuerpo. Una de las innovaciones interesantes de este sillón fue la utilización de esferas de poliestileno, utilizadas normalmente para protección de embalajes, pero esta vez serían utilizadas como material para el relleno, dándole un estilo contemporáneo a su estructura, reemplazando antiguos rellenos como las plumas.
Otra de sus características es la manija, para poder mover de su lugar fácilmente simulando una bolsa. Frank Gehry diseñó la Wheel Sitter. Es conocido por utilizar materiales poco convencionales. Con su serie de muebles Easy Edges, realizada en 1972, consiguió dar una nueva dimensión estética a un material tan corriente como lo es el cartón. La estructura de la Wheel Sitter está hecha de cartón corrugado y sus bordes de tablero duro. En los 70s, interesantemente, el arquitecto japonés también utilizó un material inusual para una silla, que es justamente el vidrio. Placas de vidrio pegadas entre sí. Shiro Kurumata es su diseñador. Su diseño es minimalista y se lo considera como un visionario, pues sus diseños trabajan mucho con la transparencia y la luz, por lo que dan la sensación de surrealismo. La Woodchair, originalmente diseñada por Mark Newson, fue una pieza encargada para una exposición itinerante del Consejo de Artesanía de Nueva Gales del Sur, la Casa de la Ficción, planos domésticos en madera. Esta sillita es un ejemplo del trabajo al límite de un material que en primera instancia fue madera de pino de Tasmania, pero que posteriormente se lo cambió por madera de haya. La Woodchair consta de listones de esta última madera, con listones doblados al vapor para formar una doble curva o una forma alfa. El respaldo se extiende hacia abajo, alrededor y hacia atrás para formar el asiento y los soportes. La silla Dr. Glove nace de la idea de Philip Stark de combinar diferentes materiales para obtener una buena rigidez estructural y un diseño innovador que juega con la contraposición del grosor y la ligereza del plástico y el metal. Esta silla está fabricada con un componente plástico especial que le confiere una sensación de tacto y calidez únicos. Este plástico de apariencia opaca es altamente resistente y puede ser perfectamente utilizado en exteriores. Lo que buscaba Philip Stark es romper con el anonimato racionalista que ha traído consigo la industrialización. La silla número 2 de Maarten van Severen es una silla simple con asiento y respaldo hechos a mano de una pieza continua de material, ya sea una hoja de aluminio o madera contrachapada delgada colocada sobre una base de aluminio. Esta silla sentó las bases de su posterior colaboración con Vitra para desarrollar la silla número 3, que se introdujo en el mercado en 1988 y marcó su aparición internacional como diseñador. Asimismo, en los 90s se destaca la silla Tombaugh, silla clásica creada por el diseñador israelí Ron Arad. La silla Tombaugh fue inicialmente creada como parte de una escultura llamada Totem, compuesta por 70 sillas apiladas que fue exhibida en el centro de Milán durante el Salón Internacional del Mueble en 1997. En colaboración con el fabricante Vitra, Ron Arad desarrolló y produjo en poco tiempo una versión de la silla Tombaugh apta para la producción en masa, siendo el polipropileno y la estructura de acero los materiales finalmente escogidos para esta versión. La silla destaca, entre otras cosas, por estar cubierta de aditivos especiales que evitan su decoloración por la acción del sol, lo que la hace ideal para su uso en exteriores como en interiores. En los 2000, Annie, The Shopping Trolley Chair, diseñada por Max McMurdo en 2003, busca que su diseño haga que las personas consideren el impacto ambiental de nuestra cultura capitalista, desechable y consumidora. Esta silla se ha convertido en el diseño de marca registrada de McMurdo y ha aparecido en Elle Decoration, The Guardian, y ocupó un lugar de honor en la casa ecológica de HRH Prince Charles en el Ideal Home Show 2011. La Chair One, igual del 2004. El asiento es sumamente innovador, ya que está realizado en aluminio fundido a presión, una técnica que solo se había utilizado antes en la fabricación de patas de sillas. Su particular diseño se define por una estructura de triángulos geométricos. La Chair One es inoxidable, ignífuga y apilable. Existen 3 versiones de la silla, diferentes en la base: 4 patas de aluminio anodizado, 4 patas con pie giratorio o con base de hormigón. Se la suele considerar como una pequeña escultura. La Cabbage Chair. Esta silla fue diseñada por Nendo para la 21st Century Man Exhibition, organizada por Issey Miyake, para conmemorar el primer aniversario de 2121 Design Site en Roppongi, Tokio, el mismo quien pidió a Oki Sato y Nendo que hicieran un mueble con el papel plisado que se produce en cantidades masivas durante el proceso de fabricación de la tela plisada y que por lo general se abandona como un subproducto no deseado.
La solución a su desafío transformó un rollo de papel plisado en una pequeña cita que aparece de forma natural a medida que se retiran sus capas exteriores una a la vez. Las resinas agregadas durante el proceso de producción del papel original le brindan fuerza y la capacidad de recordar formas, y los pliegues en sí le dan a la cita elasticidad, dando un efecto áspero, pero brindando al usuario una experiencia de asiento suave y cómoda. Dado que el proceso de producción es tan simple, piensan que eventualmente la cita podría enviarse como un rollo compacto para que el usuario lo corte y lo pele en casa, ya que esta no tiene estructura interna y se ensambla sin clavos ni tornillos. Este diseño no solo disminuye los costos de fabricación y distribución, sino que también demuestra las preocupaciones ambientales del tipo de problemas que nos enfrentamos en el presente siglo. Por lo tanto, se puede decir que el Cabbage Chair se adapta a las personas del siglo XXI, activas, optimistas y progresistas. La Flexible Love Chair es una cita diseñada por el artista taiwanés Chisen Chiu. Hecho de papel y madera reciclados, el ecosofá es una obra de arte adaptable que puede compactarse en una silla o también se puede convertir en un solo asiento. Gracias a la estructura de sable perforada, el sofá se mantiene en una forma óptima, incluso después de muchos años de uso. La Flexible Love Chair puede adaptarse a cada espacio, envolviéndolo alrededor de una mesa o doblándolo hacia atrás para crear una pieza central de asiento redonda. La fibra de papel larga mejora la estabilidad y flexibilidad de asiento al mismo tiempo que lo hace resistente al agua y, además, los asientos son sorprendentemente cómodos. Human Hair, de Fabio Novembre, nacen directamente de las ideas detrás del Phantom Chair. Una evolución del original hermafrodita se redujo a la armonía de los dos sexos. Asumen formas esculpidas como modelos desnudos de seducción, pero no sienten vergüenza. Las citas están fabricadas en polietileno y están disponibles en negro, rojo y blanco. Su inspiración nace del libro de Génesis, el cual menciona: entonces el Señor Dios formó un hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre, y él la llevó al hombre. Adán y su esposa estaban ambos desnudos y no sintieron vergüenza. Finalmente, la Vegetal Chair Blooming. Esta cita fue diseñada en 2008 por Ronan e Iwan Burulek. Tienen la intención de que ésta se mezcle con la naturaleza, haciéndola parecer como si la cita brotara como una planta, cuyas ramas se curvan suavemente hasta formar un asiento y un respaldo. La inspiración proviene de varios muebles antiguos que, de la misma manera, se inspiraron en la naturaleza. La belleza de esta cita va más allá de lo estético, pues no podría haber existido sin la sofisticación técnica de los software modernos, de la misma manera que no podría haber pasado sin la delicadeza intrínseca y fundamental de las etapas de dibujo y diseño manual. Es la estrecha asociación de estos dos procesos lo que la ha convertido en un icono tan especial. Las tendencias a futuro parecen seguir en base a los materiales reciclados, la preocupación por el medio ambiente y todas aquellas ideas sobre el cuerpo humano, la naturalidad, la naturaleza. En sí, cada época ha tenido sus propias marcas y cada una siempre va a tener características que destaquen y que vuelvan del pasado, se pongan nuevamente de moda. Y eso es todo.